Buenas tardes a todos. Junto con Romina Díaz, Karina Guajardo, Gustavo Hernández, Paula Peterman, Diego Ramírez y quien les habla, Cristian Sáez, presentaremos el seminario titulado Patologías autoinmunes, específicamente la tiroiditis de Hashimoto, síndrome de Base-Down-Graves y lupus eritematoso. El sistema inmunológico está formado tanto por órganos, tejidos, células y moléculas, donde su función y misión principal es defender al organismo contra las infecciones, ciertas enfermedades y las sustancias extrañas reconocidas como antígenos extraños, teniendo la capacidad de dar una respuesta frente a ellos y no frente a los antígenos propios, lo que se conoce como tolerancia. Pero en ciertas ocasiones el sistema inmune ataca a las células normales del individuo, a los que no reconoce como propios y los destruye. Y en estos casos es donde se desarrollan las enfermedades autoinmunes. El origen de estas patologías no se conoce con detalle, pero se piensa que se puede producir por exposición a microorganismos como los virus o bacterias u otros factores medioambientales. Y también en personas que tienen una predisposición genética. Existen más de 80 tipos de enfermedades autoinmunes y entre ellas se encuentra la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves, ambas consideradas como las principales patologías que afectan a la tiroides, y el lupus eritematoso sistémico, de los cuales se va a hablar a continuación. Ya que en la patología de la tiroiditis de Hashimoto y el síndrome de Base-Down-Graves se encuentra involucrada la tiroides como órgano principal, se verán algunos aspectos generales y básicos de ella. Podemos decir que la tiroides es una glándula endocrina con forma de mariposa que se encuentra ubicada en el cuello. Esta glándula produce dos hormonas, la tiroxina o T4 y la triiodotironina o T3. Estas hormonas regulan la utilización de la energía por parte de todas las células del organismo, por lo que cumplen un rol importante en el metabolismo. También mantienen la temperatura corporal y ayudan a que el cerebro, el corazón, los músculos y otros órganos funcionen normalmente. Es importante destacar que el control del funcionamiento de la tiroides lo ejerce la hipófisis a través de una hormona reguladora llamada tirotropina o TSH. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmunitaria que se caracteriza por la presencia de una infiltración linfocítica glandular y de autoanticuerpos específicos de la tiroides, donde el sistema inmune desconoce a la glándula tiroidea, por lo que se inicia un proceso de rechazo, produciendo anticuerpos contra diversos elementos de la glándula, llevándola tanto a una inflamación crónica como a una insuficiencia tiroidea gradual y progresiva, que con el tiempo conlleva una falla funcional de la tiroides, pudiendo presentarse hipotiroidismo, cambios anatómicos de la glándula como nódulos o un aumento de ella constituyendo un bocio. Esta enfermedad es causada por una alteración de la autotolerancia a los autoantígenos tiroideos y esto queda reflejado en la presencia de autoanticuerpos circulantes contra la tiroglobulina y contra la peroxidasa tiroidea. De manera similar a otras enfermedades autoinmunes, en la pérdida de tolerancia a antígenos tiroideos se puede detectar una relación entre factores ambientales y genéticos. Entre las posibilidades se encuentran anomalías de los linfocitos T reguladores o la exposición de antígenos tiroideos que en condiciones normales están ocultos. Como se mencionaba, esta patología tiene un importante componente genético relacionado con polimorfismos en los genes asociados a la regulación inmunitaria, como el antígeno 4 asociado a linfocitos T citotóxicos o CTLA4, un receptor adherido a la superficie de estas células que suprimen su activación, del que se postula que polimorfismos que reducen su expresión y o funcionalidad podrían predisponer a la autoinmunidad por el desarrollo de células T más reactivas. También otro caso es el de la proteína tirosina fosfatasa 22, que de igual manera codifica la respuesta de los linfocitos T reguladores, siendo un regulador negativo de la activación de células T. Algunos factores ambientales pueden también estar implicados en causar la tiroiditis de Hashimoto, como el consumo excesivo de yodo, por ejemplo, que puede interferir con la producción de hormonas tiroideas en ciertos individuos, u otras sustancias químicas o medicamentos o infecciones que pueden tener el potencial de causar la condición.
Existen tres mecanismos fisiopatológicos principales que pueden contribuir a la muerte de la célula epitelial tiroidea por apoptosis y sustitución del parénquima tiroideo por la infiltración de células mononucleares y fibrosis, los cuales son muerte celular mediada por citocina, que se encuentra en medio en la imagen. Aquí existe una activación excesiva de los linfocitos TCD4 que iniciarán la cadena de eventos mediante la producción de citocinas inflamatorias como interferón gamma, interleuquina 2 y factor de necrosis tumoral beta, que inducen la expresión de antígenos en el complejo mayor de histocompatibilidad en las células tiroideas o tirocitos y la proliferación de linfocitos T autorreactivos, los cuales podrán unirse a estos antígenos en el complejo mayor de histocompatibilidad sin mediación de células presentadoras de antígenos convencionales, como los macrófagos, linfocitos B y células dendríticas, en la glándula tiroidea, lo que promoverá una inflamación y va a activar a los macrófagos, los que generan una producción de tóxicos que van a dañar a las células tiroideas y de esta forma van a destruirse. El segundo mecanismo es una muerte celular mediada por linfocitos T citotóxicos, que se encuentran en el lado izquierdo en la imagen. Estos linfocitos T citotóxicos o CD8 pueden destruir las células foliculares tiroideas o los tirocitos al reconocer antígenos presentes en estas células. Esta es una respuesta que se llama citotoxicidad mediada por células T. Y esto puede ocurrir por dos vías: por exocitosis de gránulos que contienen perforinas y granzima, donde los linfocitos se dirigirán a las células foliculares que expresan moléculas HLA2, que son antígenos leucocitarios humanos, y provocarán su destrucción mediante la exocitosis de gránulos. Y la granzima activa la cadena de caspasas que provocan la apoptosis mediante proteólisis de diversas células diana. La otra vía es por intervención de receptores de muerte, específicamente CD95, también conocido como Fas, en la célula diana, que cuando se une a su ligando CD178 puede igualmente desencadenar la apoptosis. Y un mecanismo menos probable es el que se encuentra en el lado derecho de la imagen, que implica la unión de los anticuerpos antitiroideos, antitiroglobulina y antiperoxidasa tiroidea, producidas por células plasmáticas contra los antígenos tiroideos, que es la tiroglobulina, tiroperoxidasa y receptor de TSH, seguido de una citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos natural killers. De esta forma, las células tiroideas serán destruidas y van a causar en un primer momento una respuesta inflamatoria y después una fibrosis. Los anticuerpos antiperoxidasa forman inmunocomplejos que se depositan en la membrana basal de los folículos, donde estas células foliculares generarán en respuesta una liberación de citoquinas proinflamatorias que activarán a los linfocitos. Es importante destacar que en la tiroiditis de Hashimoto, la alteración de la respuesta inmune es conocida como hipersensibilidad de tipo 4, ya que los antígenos que desencadenan la respuesta no pueden ser eliminados, por lo que persiste una reacción inflamatoria. Es importante destacar que no existe ningún signo o síntoma que se vea únicamente en la tiroiditis de Hashimoto. Esta condición usualmente progresa muy lentamente y las personas pueden no mostrar síntomas al comienzo. Sin embargo, con el tiempo, al generarse un daño crónico de las células tiroideas, se sintetizan muy pocas hormonas T3 y T4, y al detectar un nivel hormonal bajo, la hipófisis sintetiza más TSH para estimular la tiroides, ya que lo va a interpretar como que la glándula necesita estimulación, lo cual hace que la glándula se agrande y conduce al desarrollo de bocio, que es precisamente una tiroides agrandada, con un fallo gradual de la tiroides. La enfermedad de Hashimoto es la causa más común de hipotiroidismo en el adulto, siendo más prevalentes en mujeres que en hombres. Y como el deterioro de la función de la glándula suele ser lento, la llegada del hipotiroidismo también lo será. La mayoría de los pacientes desarrollarán síntomas de hipotiroidismo debido a la disminución de la concentración de T3 y T4, y los síntomas pueden incluir fatiga, lentitud mental, dificultad para concentrarse, un aumento de peso sin cambios especiales en la dieta, estreñimiento, aumento de la sensibilidad al frío, ya que como se mencionó, las hormonas tiroideas tienen una función importante en el mantenimiento de la temperatura corporal, piel seca, caída de cabello, depresión, dolores musculares y tolerancia al ejercicio que está reducida.
así como menstruación irregular y abundante. En cuanto al tratamiento, los pacientes con anticuerpos elevados pero pruebas de función tiroidea normales, o sea TSH y tiroxina libre, no requieren un tratamiento. Para aquellos pacientes con hipotiroidismo más severo, o sea TSH elevada y niveles bajos de las hormonas tiroideas, el tratamiento consiste en el reemplazo de la hormona tiroidea por el uso diario de la hormona tiroidea sintética, levotiroxina, tomada por vía oral en una dosis apropiada, y esto restaurará los niveles normales de la hormona tiroidea y mejorará los síntomas de hipotiroidismo. Cuando se toma una dosis insuficiente, la TSH permanece elevada y los pacientes pueden tener síntomas persistentes de hipotiroidismo. Y si la dosis es excesiva, los niveles de TSH en la sangre van a estar suprimidos y los pacientes pueden desarrollar incluso síntomas de hipertiroidismo. Ahora se va a hablar sobre la enfermedad de Graves, la cual es la causa más frecuente de hipertiroidismo endógeno, y hasta el día de hoy se describe con una incidencia de 20 a 50 casos por cada 100.000 personas. Esto tiene un aumento entre las personas de 30 y 50 años y afecta principalmente a las mujeres, con una proporción de 10:1 en relación a los hombres. Esta enfermedad también se describió hace bastante tiempo por Robert Graves en 1835 y por John von Basedow en 1840, los cuales en sus observaciones mencionaron las palpitaciones violentas y prolongadas en las mujeres asociadas con un aumento en el tamaño de la glándula tiroides. Gracias a esto, con los años la enfermedad se pudo caracterizar por una triada clínica, la cual consiste del hipertiroidismo asociado al aumento difuso de la glándula. En la primera imagen, la imagen A, se puede ver el crecimiento anormal de la glándula tiroides en el cuello. También se caracteriza la enfermedad por una oftalmopatía infiltrante con exoftalmos secundarios, y esto se puede ver en la imagen B, la cual se ve el aumento del tamaño ocular. Y por último, una dermopatía infiltrante localizada, la cual en la imagen de abajo se puede ver, y se denomina en ocasiones también como mixedema pretibial, y está presente en la minoría de los pacientes con esta enfermedad. Aquí se puede ver en la imagen el engrosamiento de color rojizo. También hay otros signos y síntomas que pueden ser descritos de la enfermedad, aparte de los que ya mencioné. Las causas de esta enfermedad no se han comprobado en su totalidad, pero se le atribuye principalmente a factores genéticos y epigenéticos. Se han hecho muchos estudios que han identificado que los problemas en genes que codifican a la TSH o la tirotropina y también a los receptores de esta misma, y también a las citotoxinas de linfocitos T ligados a anticuerpos 4. De la misma forma que el síndrome de Hashimoto, existen factores ambientales que van a afectar a la causa de esta enfermedad, como la dieta alta en yodo, el humo del cigarrillo, infecciones o el estrés emocional. En la imagen de la derecha podemos ver una célula tiroidea normal y abajo de esta una que está siendo afectada por la enfermedad de Graves. En la de abajo se puede ver que hay una producción de diversos anticuerpos que van a estimular a la tirotropina, aumentando así la producción de triotironina y tiroxina de manera constante. Estos anticuerpos son detectados en la circulación y los más frecuentes son los TSI o inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, que se observan en el 90% de los pacientes con la enfermedad de Graves. La autoinmunidad se puede ver en el hipertiroidismo causado por la enfermedad de Graves y puede ser explicado a través de este mecanismo fisiopatológico que se ve en la imagen. Para empezar, hay que observar que la TSI o inmunoglobinas estimulantes de la tiroides van a producir una sobreproducción de la hormona tiroidea, la T3 y T4, y lo va a hacer uniéndose al receptor de tirotropina, como se ve en la imagen, y va a estimular su efecto, estimulando la adenilciclasa, y así va a incrementar la liberación de esta hormona. Al hacerlo, va a mantener activo el receptor de la hormona tiroidea y va a impedir su rol autorregulatorio en esta hormona. De igual forma, hay que destacar que los linfocitos B, los linfocitos T y las células dendríticas presentadoras de antígenos van a tener un rol en producir interleuquinas 1 beta, 6, 12, interferón gamma, factores de necrosis tumoral alfa, CD40 y otros ligandos que por turnos van a activar y mantener esta inflamación, alterando las funciones de las células tiroides. La autoinmunidad interviene también en la aparición de la oftalmopatía infiltrante,
Característica de la enfermedad de Graves. En la protrusión del globo ocular se asocia un aumento de volumen del tejido conjuntivo retroorbitario y de los músculos extraoculares por varias razones. La infiltración pronunciada del espacio retroorbitario por células mononucleares con predominio de los linfocitos T. La inflamación con edema y tumefacción de los músculos extraoculares. La acumulación de componentes de la matriz extracelular, en concreto de glucosaminoglucanos hidrófilos, como el ácido hialurónico y el sulfato de condroitina. El aumento del número de adipocitos, o sea, la infiltración de grasa. Estos cambios desplazan el globo ocular hacia adelante y pueden interferir en la función de los músculos extraoculares. Estudios realizados en modelos animales indican que los fibroblastos de preadipocitos orbitarios que expresan el receptor de la TSH parecen estimular la reacción autoinmunitaria. Los linfocitos de colaboradores CD4 más activados secretan citocinas que estimulan la proliferación de fibroblastos y la síntesis de proteínas de la matriz extracelular, o sea, glucosaminoglucanos, dando lugar a una infiltración progresiva del espacio retroorbitario y la oftalmopatía. En los tratamientos para la enfermedad de Graves, específicamente para el hipertiroidismo de esta, tenemos diferentes opciones, siendo algunas más invasivas que otras. En las menos invasivas tenemos dos grupos de medicamentos. Los beta bloqueadores, que actúan bloqueando completamente los receptores beta adrenérgicos. Un ejemplo de esto es el propanolol, que puede bloquear la conversión de tiroxina a triiodotironina. Cuenta con ventajas como el alivio de los síntomas producidos por la enfermedad, pero no influye en el curso de la enfermedad, o sea, no la elimina. También tenemos los medicamentos antitiroideos. Estos bloquean la peroxidasa tiroidea y la síntesis de hormonas tiroideas, funcionando como una terapia ambulatoria con una tasa de remisión del 40-50%, pero con una tasa de recurrencia alta. En las más invasivas tenemos el tratamiento con yodo radioactivo. Como sabemos, las células necesitan de yodo para funcionar, y en esta ocasión lo recibe, pero con radiación, la cual en un determinado tiempo, alrededor de 7 días según el tratamiento, termina destruyendo las células tiroideas hiperactivas. Es un tratamiento de bajo costo y definitivo, pero existe un alto riesgo a la exposición de la radiación, además de forma prolongada, aumentando las probabilidades de sufrir cáncer a futuro. Por último, tenemos la tiroidectomía, una operación que remueve el tejido tiroideo quirúrgicamente, aliviando rápidamente la enfermedad con una recurrencia baja, pero un alto costo y riesgos implicados en la operación y la anestesia. Por último, para la oftalmopatía infiltrante de la enfermedad de Graves tenemos distintos tratamientos. Cuando la enfermedad es leve se puede dar uso de algunas soluciones tópicas o inclusive recomendaciones como evitar el viento, la luz, el polvo, el humo. Todo eso para reducir la desecación y la irritación ocular. También evitar el uso de cosméticos en los ojos. Cuando la enfermedad está estable pero inactiva, se pueden realizar múltiples cirugías en la zona ocular. Cuando la enfermedad está activa, siendo moderada o grave, tenemos los tratamientos presentes en la tabla, donde, por destacar uno, tenemos el uso de glucocorticoides para reducir la inflamación y la congestión de la zona. Continuando con las enfermedades autoinmunes, ahora hablaremos sobre el lupus eritematoso sistémico o LES por sus siglas. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmunitaria que afecta a múltiples órganos, tales como los riñones, el corazón, los pulmones, el cerebro, la piel, los vasos sanguíneos y las células sanguíneas y las articulaciones. Esta se caracteriza por un gran número de anticuerpos antinucleares o ANA, en que la lesión se debe principalmente al depósito de inmunocomplejos y a la unión de anticuerpos a varias células y tejidos. El lupus eritematoso sistémico es un tipo de lupus más común, llegando a ser el 70% de los casos de pacientes con esta patología. Bueno, las causas de esta patología se desconocen. Sin embargo, como se trata de una enfermedad autoinmune, hay distintos factores que pueden influir en el sistema inmunológico y provocar el lupus.
Esta patología es causada por una reacción autoinmune en que el sistema inmune, tanto innato como adaptativo, dirige una respuesta inmunológica errónea a las partículas celulares que contienen ácidos nucleicos, lo cual, en conjunto con otros mecanismos, promueven la progresión de la autoinmunidad hacia la enfermedad manifiesta. Entre los principales determinantes de esta progresión se encuentran los factores de susceptibilidad genética, los factores inmunitarios, los factores ambientales, hormonales y epigenéticos. También se sugiere que hasta 4 genes pueden estar implicados en la expresión del lupus eritematoso en humanos, ya que los genes vinculados con los locus ALH, DR y ALH, DQ en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 apoyan con fuerza un vínculo genético en el desarrollo del lupus eritematoso sistémico. Estudios proponen, además, que la exposición a la luz solar o a ciertas hormonas pueden ser factores desencadenantes de la patología, ya que en el caso de la luz solar, muchos individuos con lupus presentan fotosensibilidad a los rayos ultravioleta, y en el caso de las hormonas, los estrógenos femeninos de las píldoras anticonceptivas pueden ser causantes de la enfermedad al acelerar su aparición en mujeres genéticamente predispuestas. Siguiendo con el mecanismo fisiopatológico del lupus eritematoso sistémico, tal como se dijo anteriormente, esta enfermedad se caracteriza por la formación de anticuerpos y complejos inmunes. Las personas con lupus eritematoso sistémico parecen tener una hiperreactividad de células B y una producción incrementada de anticuerpos contra su organismo y antígenos extraños. Las células B son policlonales, cada una produce un tipo diferente de anticuerpo. Estos anticuerpos pueden dañar los tejidos de manera directa o combinarse con antígenos correspondientes para formar inmunocomplejos que lesionan los tejidos. También se ha identificado anticuerpos contra un sistema de componentes nucleares y citoplasmáticos y una gama de otros autoanticuerpos contra sí mismos que incluyen aquellos dirigidos contra elementos de la sangre, tales como lo son los eritrocitos, las plaquetas y los linfocitos, y aquellos dirigidos a las proteínas plasmáticas, tales como son los factores de coagulación y el complemento. Bueno, en la siguiente imagen vamos a ver una visión panorámica de la patogenia del lupus eritematoso sistémico. Aquí la célula apoptótica expone en su superficie las vesículas apoptóticas conteniendo antígenos nucleares. Debido a un deficiente aclaramiento de las partículas apoptóticas por el sistema mononuclear fagocítico, aquellas se acumulan y ganan acceso a los linfocitos B autorreactivos, los cuales sintetizan autoanticuerpos. Los inmunocomplejos formados por estos anticuerpos y sus respectivos antígenos nucleicos tienen capacidad para activar el complemento y conducir a lesiones en los tejidos, y también para activar a las células dendríticas plasmocitoides. Las células dendríticas plasmocitoides responden con la producción de interferón alfa por vías dependientes de receptores Toll-like 7 y 9. Interferón alfa tiene múltiples efectos sobre el sistema inmunitario que favorecen el desarrollo de autoinmunidad, como la diferenciación de linfocitos B a células plasmáticas productoras de anticuerpos, la activación de células T y la maduración de células dendríticas. Todo ello conduce a un círculo reverberante que intensifica y perpetúa el proceso autoinmunitario. Otras líneas terapéuticas están representadas por los linfocitos B, los linfocitos T, las citocinas, las moléculas de coestimulación y las vías de señalización intracelular. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad con una presentación clínica muy variable y cuyo diagnóstico se basa en un conjunto de cambios clínicos, serológicos y morfológicos. En la generalidad, el paciente suele ser una mujer joven con algunas de las siguientes características: un exantema en forma de mariposa en la cara, fiebre, dolor pero no deformidad en una o más de las articulaciones periféricas, dolor torácico pleurítico y fotosensibilidad. Sin embargo, en muchos pacientes, la presentación del lupus es sutil y confusa, tomando formas como una enfermedad febril de origen desconocido, hallazgos urinarios anómalos o una enfermedad articular que simula una artritis reumatoide. Entre los síntomas tempranos más frecuentes del lupus se encuentran las artralgias y las artritis, presentándose en alrededor del 90% de los pacientes. Respecto a las manifestaciones cutáneas, estas varían en gran medida y pueden clasificarse como agudas, subagudas o crónicas. Diversos hallazgos clínicos también señalan que se pueden encontrar diversas afectaciones renales,
presentándose en aproximadamente 50% de las personas, pudiéndose encontrar varias formas de glomerulonefritis, incluidos los tipos mesangial, proliferativo focal, proliferativo difuso y membranosos. En relación a las afecciones pulmonares, en el lupus esta se manifiesta principalmente por efusión pleural o pleuritis, encontrándose con menor frecuencia neumonitis aguda, hemorragia pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial crónica y embolia pulmonar. Igualmente, se pueden observar signos de laboratorio de alguna alteración hematológica en casi todos los casos, pero en algunos pacientes la anemia o la trombocitopenia pueden ser la manifestación de presentación y el problema clínico dominante. Sobre la base patológica, para los síntomas del sistema nervioso central no se ha aclarado por completo. Se ha relacionado con una vasculitis aguda que impide el flujo sanguíneo y provoca accidentes cerebrovasculares o hemorragias. También está relacionado con una respuesta inmune que implica anticuerpos antineurales que atacan las células nerviosas o una producción de anticuerpos antifosfolípidos que lesionan los vasos sanguíneos y producen coágulos sanguíneos hacia el cerebro. Dentro de los problemas clínicos destacados se pueden encontrar aberraciones mentales como la psicosis o las convulsiones, que incluyen depresión y euforia antinatural, así como también funcionamiento cognitivo disminuido, confusión y estado de alerta alterado. En esta diapositiva podemos ver algunas imágenes reales de las manifestaciones clínicas del lupus. En la primera figura tenemos una clásica erupción malar, también conocida como erupción de mariposa, con distribución sobre las mejillas y el puente nasal. En la segunda figura podemos observar una radiografía de tórax de un paciente con lupus donde se muestra un derrame pleural del lado derecho, indicado con la flecha amarilla, y una telectasia con cicatrización en la base del pulmón izquierdo, indicado con la flecha azul. En la última figura se pueden ver erupciones por fotosensibilidad, que suelen aparecer en la cara o las extremidades, que son las regiones que están más expuestas al sol. Es importante mencionar que no existe una cura para el lupus, por lo cual el tratamiento específico será determinado por el médico basándose en diferentes parámetros, como por ejemplo la edad, estado general de salud, antecedentes médicos, gravedad de la enfermedad, tolerancia a determinados medicamentos, entre otros. Si los síntomas del lupus son leves, puede que el tratamiento no sea necesario, siendo suficiente solo la administración de antiinflamatorios para aliviar el dolor de las articulaciones. No obstante, es necesario mencionar que otros tratamientos pueden incluir corticoides para controlar la inflamación, inmunosupresores para eliminar la respuesta del sistema inmunológico del cuerpo, fármacos antirreumáticos como la hidroxicloroquina, que es un antimalárico, azatioprina y el micofenolato, que son modificadores de la enfermedad. También podemos encontrar la ciclofosfamida para cuadros de nefritis severa u otras complicaciones de órganos dañados. Corticosteroides para tratar síntomas más significativos del lupus, como las alteraciones renales y del sistema nervioso central. Aquí es importante mencionar que el tratamiento con dosis elevada de corticosteroides se utiliza para los síntomas agudos y el fármaco se disminuye de manera gradual hasta la dosis de tratamiento mínima tan pronto como sea posible para así minimizar los efectos adversos. Cabe destacar también que actualmente un medicamento que ha demostrado tener efectos positivos para disminuir las exacerbaciones inflamatorias en personas con lupus es el belimumab, un anticuerpo monoclonal que inhibe al estimulador del linfocito F. Por último, pero no menos importante, algunas medidas como evitar los rayos solares también pueden tener algún efecto positivo para prevenir problemas derivados de la fotosensibilidad. Se puede concluir que las enfermedades autoinmunes ocurren debido a una pérdida de la tolerancia a los antígenos propios, donde el sistema inmunológico, que es el encargado de protegernos, daña las células sanas, causando estas patologías. Esto puede ocurrir por diversos factores, los cuales no se conocen con claridad, pero se sospecha que los que tienen un papel clave son los factores ambientales, genéticos, hormonales e inmunitarios. Entre las patologías revisadas se puede destacar que el principal órgano afectado en la tiroiditis de Hashimoto y el síndrome de Weiss-Graves es la glándula tiroides, mientras que en el lupus eritematoso pueden verse afectados múltiples órganos, como los riñones, el corazón, los pulmones y la piel. Ahora sí, para finalizar, aquí tenemos la bibliografía utilizada. Esperamos que te haya gustado la presentación y tengas un buen día.
Saludos.